Hola, ¿qué tal? Son 2 minutos para las 2 de la mañana acá en España. Vamos a hacer este live Alexandra Cuevas Aliegro y quien les habla, para hablar un poco de esta nueva derrota de la selección venezolana. En esta ocasión con sensaciones un poco quizá más preocupantes. Se está uniendo Alexandra y queda perfecto para que no haya necesidad de adelantar las impresiones. Saludo a Raúl, con quien trabajé mucho tiempo en Sport Plus. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola Ignacio, bueno, buenas noches, madrugadas para ti, pero bueno, definitivamente teníamos que hacer este live después de este partido para poder analizar no solamente lo que ha sido el partido de hoy, sino también la doble fecha, hablar un poquito también de lo que será el futuro cercano, ¿no? De esta selección. Pero vamos a arrancar primero lo primero, como dicen por allí, hablemos del partido de hoy, Ignacio, que nuevamente la Vinotinto no se vio bien, hay que volverlo a decir lamentablemente. Vimos que la alineación Peseiro intentó con 3 cambios, creo que los cambios tampoco generaron muchos, valga la redundancia, cambios en lo que fue el juego, porque hoy no podemos decir otra vez a qué jugó la Vinotinto. Mira, a mí me sigue generando muchas dudas lo que plantea Peseiro desde la alineación, ¿no? Si bien es cierto, en el primer partido habían varios condicionantes, como primero jugar fuera de casa y quizás intentar resguardarse un poco más, pero ya el día de hoy, jugando en Mérida, jugando en casa tras una derrota, salir con dos volantes de contención y uno mixto como Cáceres, quitando posibilidades, sobre todo que Cáceres se tiraba del centro hacia el costado, quitando posibilidades de generar esas pequeñas sociedades de las cuales siempre habló César Menotti en el centro del campo, entonces dejando a los dos extremos muy alejados, muy desconectados por los costados. A mí la sensación me da de que estamos ante un entrenador que por lo menos en estos dos primeros partidos trató de ser muy cauteloso, y en el fútbol, cuando tienes tanto temor, si no, ahí está el ejemplo reciente de Bolivia esta tarde, cuando tienes tantos temores y y asumes tantas cautelas, el fútbol te termina castigando y castiga a Venezuela, sobre todo porque es cierto que Venezuela hoy tuvo mayor entrega, mayor voluntad, pero Sí. futbolísticamente yo no vi grandes cambios. ¿Sale? Es cierto que la entrada de un volante central, de un volante mixto, en detrimento de algún atacante, de algún volante con llegada, como es el caso de Cristian Cáceres, le daba mayor población en el centro del campo. Yo no vi, primero, bajo ningún momento, una mejoría defensiva. Lo que vi fue una agrupación de futbolistas de manera más retrasada, es decir, amontonamiento, si se me permite el término, ¿no? Y después en situaciones ofensivas, no vi a ver, se vio lo mismo. Es decir, intentos individuales que en alguna ocasión nos parecieron mucho mejores porque, bueno, porque Rómulo Otero es un futbolista que cuando tiene buenas presentaciones es superior a quienes están en el resto de la selección, pero yo no vi más que eso. No, y otra cosa, Rómulo Otero, ¿no? Hablábamos el viernes, yo te comentaba justamente en el live, no lo puedo creer que Maquia siempre tenga que atravesarse en el live. Te comentaba que a mí me gustaría, y siempre he sido de las de pensar que Rómulo Otero está para ser titular. Hoy salió titular, extrañó un poco que Sotelo no haya sido titular, porque bueno, ya llevaba varios días con la selección, habría bueno, no sé qué estará pasando, o por qué no lo considero como titular y por qué hizo el cambio tan tarde. Pero hablando de la defensa, me parece que la defensa, a pesar de tener un poquito más de actitud, para llamarlo de alguna manera, de igual manera no se vio bien hoy. ¿Qué cambió? La actitud de Wilker Fariñas. Se sentía y se veía muchísimo más seguro en el arco. Y de hecho, en el primer tiempo tuvo 3 tapadas bastante importantes que hubiese sido la ventaja de Paraguay. Que por cierto, Paraguay tampoco es que haya mostrado un juego maravilloso, ¿no? Yo creo que ahí hubiese estado para otra selección y hubiese sido una goleada hacia la Vinotinto nuevamente, por lo menos en lo que fue el primer tiempo. A mí me pasa con el fútbol, bueno, nos debe pasar a todos en el resto de aspectos de nuestras vidas, pero a veces es más lo que queremos ver que lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, alguien me decía, bueno, pero estamos presionando bien. Y dice, no, 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 es que no estamos presionando. Venezuela se reagrupa y obviamente cuando un paraguayo conduce la pelota hacia un marcador
rival, obviamente ese marcador venezolano lo iba a atacar, pero no había un ejercicio de presión. Parecía que estábamos jugando de visita, o sea, parecía que Venezuela Sí, estaba sí, jugando de visita. Desde el principio uno decía, bueno, pero ya va, estás jugando en casa, además estás jugando con un rival, entre comillas, accesible por lo que es la historia o por lo que ha sido. ¿Por qué salir a jugar y encerrarte? O bueno, ni siquiera encerrarte, porque como decimos, ¿no? Las falencias de la defensa estuvieron allí presentes, pero uno decía, ¿qué pasó? ¿Dónde están otra vez estos jugadores que generan? Y otra cosa, hay que decirlo, la gente no lo dice porque, no sé, creen que tiene que existir un respeto o no sé qué es lo que pasa, pero Tomás Rincón no estuvo bien ni en el partido ante Colombia ni en este partido. De verdad que ahí también hubo un fallo importante, ¿no? Y eso también hay que mencionarlo. sí, a mí las prestaciones de Ricón en estos dos partidos no me parecieron para nada rescatables y al fin y al cabo esto es una crítica futbolística, aquí nadie... Y lo digo porque, bueno, y yo lamento mucho que hoy alguien a quien yo le tengo mucho aprecio haya sacado un video despreciando todo lo que dicen los periodistas, ¿no? No hace falta mencionarlo, yo le tengo mucho aprecio. Pero en el caso de Tomás sí coincido contigo, no le vi buenas prestaciones, yo no vi tampoco que Cristian Cáceres, más allá de un par de incursiones, haya sido diferencial. Sí creo que Yangel Herrera tuvo un mejor partido, Sí. pero son futbolistas que por su posición en el campo, es decir, que están muy relacionados con el andar y con el quehacer de los defensores centrales, están muy condicionados en este equipo, porque yo voy a insistir con los dos defensores centrales venezolanos, con Wilker Ángel y con John Chancellor. Son jugadores demasiado similares, demasiado similares. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede, que juegan a un estilo muy parecido. Sí. Les cuesta mucho el retroceso, les cuesta la anticipación. Puede que me digan, bueno, son buenos en el juego aéreo, sí, pero digamos, hay situaciones del juego en el cual no hacen diferencia y no son superiores a sus rivales. Entonces, cuando colocas a estos dos jugadores que son tan similares, no hay un corrector, no hay un futbolista que termine, digamos, un central que termine, digamos, tú eres bueno en esto, yo te complemento en esta otra circunstancia del juego. Entonces esto a mí me llama mucho la atención porque, a ver, yo sé que se va a reiterar mucho el discurso, porque ya está gastado. Sí, Peseiro está recién llegado. Sí, ya está recién llegado, cierto, pero a ver, no va a tener partidos amistosos. Entonces las decisiones las tiene que tomar en la competencia. Y segundo, lo otro que a mí me llama la atención es, bueno, pero es que Venezuela no juega desde, no sé si fue noviembre el último partido, pero es que ninguna de las selecciones venía jugando desde noviembre. Es decir, hay condicionantes que son muy propios de nuestra actualidad, pero hay condicionantes que afectan a todo, porque además Paraguay viene viviendo lo mismo. Ecuador, que hoy le gana a Uruguay 4-2, no he visto el partido porque además coincidía con el partido de Venezuela, pero habrá que verlo mañana. Pero Ecuador con un ciclo novedoso, con un entrenador que llegó también tarde, que no tuvo partidos amistosos, que además es muy reconocido, Gustavo Alfaro, por su trabajo en cuanto a la recuperación de la pelota en zonas defensivas. Hoy Ecuador nos enseñó muchísimo, nos enseña muchísimo en cuanto a atacar en casa, y es lo que a mí me llamó la atención de Venezuela, porque yo entiendo que haya necesidad, y perdón, Ale, No, tranquilo. de corregir el funcionamiento cuando la selección no tuvo la pelota en comparación con lo que hizo frente a Colombia. Y está bien, vamos a decir que Peseiro tuvo 2 entrenamientos para hacer esto, pero es que futbolísticamente a nivel de tener el balón no hubo ningún cambio, no hubo una modificación, sino que fueron esfuerzos individuales de un futbolista como Rómulo Otero, que es sumamente subestimado por quienes te dicen que Otero está o no está para ser titular, pero es que lo hizo. Yo lo pondría de titular siempre, ¿no? Obviamente. Pero yo lo pondría de titular y le agregaría un socio. A ver, podemos decir Savarino, podemos hablar de Soteldo, el que quieran. Yo no me voy a decantar por ninguno de los dos. Y que es raro que en el momento que decide, que los cambios tal vez hicieron un poco tarde, tomando en cuenta que el marcador, pero ¿por qué no ponerlos a jugar juntos? ¿No? Llama la atención que no quiera poner a jugar juntos a Otero y a Soteldo. No es que sean jugadores con las mismas características, no. Son jugadores que fácilmente, y que ya lo han hecho, pueden estar jugando juntos y pueden crear una sociedad importante para que justamente lleguen esos balones a los delanteros, al delantero que esté en el momento. ¿Y por qué esperar? Y esto es algo que se le puede cuestionar a Peseiro, como a muchos entrenadores. ¿Por qué esperar a que te encuentres en una situación de desventaja en el marcador y con el reloj marcándote que el final se acerca para ser más atrevido? Porque además,
hay una cosa, y yo sé que esto va a hacer que mucha gente se pelee conmigo de los que nos están viendo, pero no nos peleemos, discutamos la idea, mejor que pelearnos, ¿no? Sobre todo porque yo les digo, son las 2:08 de la mañana aquí y eso de pelearnos. ¿Qué entendemos por defensa? A ver, nos refugiamos, el rival tiene la pelota y nosotros nos tiramos, tratamos de evitar que avance desde cualquier zona del campo. Pero yo te pregunto lo siguiente, y les pido algo a los que nos están viendo, que ya vamos a leer sus mensajes, por supuesto. Algo de lógica. Si yo ataco, es decir, si yo avanzo, si yo tengo la pelota, no me estoy defendiendo, porque el rival no me está atacando. Claro, Si yo me claro. posiciono bien, entonces yo entiendo, a ver, yo entiendo que Peseiro no ha tenido las horas de entrenamiento suficientes para que ya hablemos de una selección que se parezca, pero los cambios y las alineaciones son responsabilidad de él. Sí, son responsabilidad de él, pero más allá de eso también queda un poco lo de qué pasó con la selección, porque estos no son jugadores nuevos, no es que había 11 jugadores nuevos que jamás se habían visto la cara en la cancha en esta doble fecha, ¿no? Y eso extraña también bastante. ¿Qué pasó con esa memoria competitiva de la que tú hablabas el viernes pasado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que llegar el técnico a decirles? Obviamente el técnico tiene que hacerlo, pero en este momento en el que el técnico tuvo 2 días para trabajar, oye, yo creo que hay equipos que ya tienen una manera o tienen algo en la cabeza. Hoy, nuevamente, Ignacio, en el primer tiempo, no vi intención, no vi a un equipo decidido, no vi a un equipo buscando el partido, vi a un equipo otra vez dormido, otra vez que no sabía qué estaba haciendo y nuevamente, bueno, como decíamos, encerrados atrás, como si estuviesen ganando el partido o como si estuviesen jugando de visitantes. Y a mí eso me sorprendió un poco. Y, Yo y creo que nosotros vamos a poder ver qué es lo que sucede y vamos a poder analizar un poco más ya lo que es el trabajo de Peseiro en lo que va a ser la próxima doble fecha. Ahora, la pregunta es, en esa doble fecha nuevamente se va a poder, o nuevamente no, se va a poder contar con los que no se contó en este momento por el tema del coronavirus, porque bueno, el tema del coronavirus pica y se extiende. Entonces yo creo que Peseiro tiene que pensar que cuenta es con los que están ahora y tiene que corregir en función de eso. El viernes pasado Peseiro decía, el 4-2-3-1 no me funcionó. Pero yo tampoco, o sea, si yo fuese él, no, obviamente, repito, no somos técnicos y aquí estamos realmente analizando un poco por lo que estamos viendo en la cancha, pero no sabemos realmente cuál es la estrategia o a qué va a jugar Peseiro luego. Pero yo tampoco, si yo fuese Peseiro, no renunciaría de una vez a ese 4-2-3-1, ¿no? Porque hoy cambió ese 4-2-3-1 por un 4-3-3, probando. Es que esto parecen partidos amistosos. Estos juegos parecían partidos amistosos y no fíjate se puede. que Quique 2K5 nos recuerda un dato que no es menor de esto que tú mencionas, digamos, de la próxima fecha, es que la próxima fecha es entre Brasil y Chile. Pero yo quiero agregar, porque estos debates son muy ricos, porque vamos leyendo lo que la gente nos va escribiendo, pero también nosotros vamos recordando circunstancias. Y nos enfrentamos hoy ante Paraguay, que no fue ampliamente superior, no fue el partido contra Colombia. A ver, Paraguay es una selección que tiene otras limitaciones, ¿no? Yo pregunto, ¿Toto Berizzo cuántos partidos tiene con Paraguay? Porque no tiene 10 partidos. Y yo no, a ver, la eliminatoria es muy larga y si algo nos ha enseñado la historia de esta eliminatoria, 18 partidos, es que, por ejemplo, no son definitorios estos inicios, por más que digan lo contrario. Ecuador, en la eliminatoria anterior, creo que después de los primeros 4 partidos, tenía 12-15 puntos, no fue al Mundial. Pero a lo que quiero llegar es, en este momento Paraguay, con sus limitaciones, y nosotros teniendo temores, esa Paraguay por lo menos ha mostrado una actitud distinta a la que le vimos en la eliminatoria anterior, en la propia Copa América, intentando hacer otras cosas. ¿Le saldrá en el futuro? No lo sabemos, el futuro es incierto. Pero nosotros, en cambio, decidimos escudarnos, es cierto, en una realidad que no podemos soslayar, que es hay ausencia de entrenamientos, pero esa ausencia de entrenamientos nos ha llevado a unos experimentos innecesarios, porque quizá lo que pasó hoy o cómo se enfrentó el partido hoy era como había que enfrentarlo ante Colombia, de visitante, sin conocerse. Y hoy ser más atrevido. Por ejemplo, yo voy a insistir con el tema Rosales. Es cierto que Felser hoy cumplió en la derecha. Cumplió. ¿Cumplió qué quiere decir? Que no hubo más allá de un correcto funcionamiento, pero no se proyectó porque no es su característica. Y volvemos entonces a colocar al mejor futbolista que tenemos en una zona, lo llevamos hacia otro espacio en el cual no es su pierna natural. Y entonces, en vez de cojear por una pata,
cogíamos por dos. Dos, Cogíamos exactamente. por dos patas. Entonces, quisiera entender por qué Peseiro, que es un técnico Nobel, digamos, en cuanto a esto de las eliminatorias sudamericanas, le tiene tanto temor a esto de arriesgar algo y los cambios, el tiempo de los cambios, Sí. a mí me deja mucho que dudar. Nos pregunta Osvaldo que qué piensan ustedes del gol suspendido, pues fue Del gol anulado, mira, vamos a leer esta anulado. regla. No, pero es importante leer la regla porque, a ver, yo la busqué en internet justamente cuando se dio, porque, a ver, el tiempo que se tomaron en el VAR dio para ello. El cambio reglamentario, que además lo que podemos Del año discutir, pasado. sí, sí, Eso fue no, el no, año pasado. entró en vigencia ahora, Ok, en julio. pero este nuevo estas nuevas reglas se Ya se implementaron, habían se anunciado, mostraron desde el año claro. pasado. Podemos discutir que FIFA viene tomándonos el pelo con el tema de la mano desde hace tiempo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que habría que volver a tiempos de la intención, que por lo menos le hace más sencillo a la gente entenderlo. Pero bueno, vamos ante la consulta de Osvaldo, mano en ataque. Aquellas manos que son accidentales solo pueden ser sancionables justo inmediatamente previo a la consecución del gol. Es decir, en el caso de Herrera, es mano, ya no se habla de intención para sancionar la infracción de una pelota que toque en el brazo, que toque en la mano. Por ello llama mucho la atención, porque hubo gente que me escribió en el WhatsApp, es que no tuvo intención. No, no, es que ya no se habla de intención, De ya no hecho, hay eso. si no hubiésemos visto el VAR, yo creo que por lo menos yo no me hubiese enterado de que fue mano, ¿no? De hecho, me Claro, sorprendió yo, ¿por qué lo van a revisar? En el momento no se vio, ni siquiera en la repetición. Cuando ponían el VAR, pues ya quedaba claro, ¿no? Y por eso es que el recurso claro, del VAR es tan importante. Ahora, a mí lo que me duele de todo esto, más allá de lo que mostró la Vinotinto, que no era lo que nuevamente esperábamos, los últimos 15 minutos podemos decir que, no, los últimos 25 minutos podemos decir que reaccionaron un poco, pero insisto, Paraguay tampoco fue un equipo no, que esta pelea tiene ni un que me... jugador, tiene un jugador diferencial que era el que jugaba, Almirón. Uh -huh. Tiene un jugador diferencial que juega otro ritmo, es interesante, tiene defensores siempre fuertes. Vuelvo a insistir con Córdoba, que hoy tuvo un mejor partido Córdoba. Yo lo vi más voluntarioso, pero sigo insistiendo que aquello de hablar de biotipos es desestimar la discusión futbolística. Porque Claro, Córdoba, aun cuando, insisto, en mi opinión, tuvo un mejor partido, Córdoba va a chocar contra dos claro. cuya fortaleza es la misma que la de Córdoba. Entonces ya numéricamente o nominalmente entra en una situación en la cual está en desventaja. Y después hay un tema que a mí me gusta mucho conversarlo con los amigos de fútbol. Sí, a mí me gusta mucho el fútbol con los extremos, es decir, con extremos por los costados, con laterales que se proyecten y que esos extremos entonces pasen para adentro, o si están los extremos, los laterales apoyen por el centro. Pero para que ese juego por fuera tenga tenga un buen andar, tú necesitas que tu juego interno sea fuerte también. Porque si tú cojeas de un lado, es decir, si tu juego interno no es fuerte, te marcan por fuera y listo. En Claro. cambio, si tú eres un poco más, a ver, no me gusta el término, pero si eres un poco más equilibrado, es decir, si tienes buen juego por fuera y buen juego por dentro, primero que el campo se ensancha, es decir, no, el rival no va a concentrar sus esfuerzos defensivos en una sola zona. Y segundo, vas a tener una serie de recursos. Sí, Si abro, puedo tirar centro, puedo claro. asociarme, puedo enviar algo raso. En cambio, ¿y por qué? Porque por dentro soy fuerte. Yo no vi que Venezuela fuera fuerte hoy, por eso a mí me sorprende el cambio nominal de 1-1. Sale Otero, entró Soteldo, de la misma manera que nos sorprendió en el partido anterior. Atreverse no es ser uno de estos valientes que va con la bayoneta, digamos, el soldado atrevido que va él contra el mundo. No, atreverse es a partir del funcionamiento colectivo y de reconocer que aquí es donde yo creo que falla el entrenador, de reconocer las habilidades y las características de los futbolistas con los que cuentas. Yo no creo que se haya dado cuenta de ello todavía el Yo técnico. también. Yo te comentaba el viernes pasado acá, te decía bueno, que a mí me extrañaba un poco que Aristeguieta no fuese tomado en cuenta para ser titular en ese momento, porque bueno, estaba Córdoba. Pensé que hoy tal vez Aristeguieta podía aparecer como titular. Sin embargo,
al final del partido veía mucho pero Aristigueta como que se perdió porque no entró Aristigueta, pero al final yo no creo que la selección tampoco haya estado generando una cantidad Coincido. de, para decir, bueno, es que si hubiésemos tenido el delantero correcto, no, porque Córdoba erró. No, yo creo que es lo mismo, ¿no? Jugar a Córdoba, aunque como dices hoy, se vio más activo, pero se vio más activo también porque le llegó un poco más, un poco más de oportunidades, pero al final yo creo que yo hubiese puesto Aristigueta si me lo preguntan, ¿no? Pero Sí, tampoco podemos decir que, bueno, que Córdoba estuvo mal, que por no meter a Aristigueta, que no me parece, ¿no? pero además hay un tema, ¿no? Porque tú traes a colación la ausencia de la titularidad de Fernando Aristegui. Tenemos que hermanarlo también con la ausencia de la convocatoria de Salomón Rondón. Es decir, podemos decir, bueno, nos faltó Salomón, pero ¿cuántas pelotas de gol hubo como para que un delantero... Es eso. Yo creo que más bien aquí deberíamos decir nos faltó Osorio, que fue algo Sí, bastante ahí notorio, coincido, ¿no? totalmente, Y totalmente. bueno, y haber apostado hoy por Cáceres Junior, creo que muestra que Peseiro tiene esa capacidad de arriesgarse y bueno, Cáceres hizo lo posible, ¿no? Tenía por lo menos las ganas, que también se las vi a Otero. Tú hablabas de la actitud el viernes pasado y por lo menos Otero desde que entró, la frustración que sentía, Entró muy eso de metido. correr, buscar, de verdad, como te digo, para mí es positivo ver a Otero como titular y yo espero que sea considerado más adelante otra vez como titular, tal vez con Sotelo. Y Otero te da el recurso que no tenemos desde que Juan Arango se retiró, que es, La aunque pelota juegue mal parada. la selección, aunque juegue mal, tienes ese recurso. Hoy lo volvió a demostrar en un enorme lanzamiento de tiro libre, que bueno, después no terminó convirtiéndose en gol, pero yo difiero, y está bueno que también estemos en desacuerdo con lo de Cáceres. A ver, no porque Cáceres haya tenido un mal partido, es que yo, por mi gusto y por los futbolistas que tenemos, yo, a ver, hubiese mantenido Machís digamos, y Otero. Pero Otero. yo en vez de Cáceres hubiese agregado a Soteldo. O Ah, no, a Ñor indiscutible, o a Savarino, el que quieras. indiscutible. No, indiscutible. De hecho, te lo comentaba, no sé si está pasando algo extradeportivo, estoy especulando totalmente, por supuesto, pero no sé por qué Soteldo hoy no entra como titular. Entendíamos el viernes que no entrara como titular porque llegó casi que poniéndose los zapatos directo El a la extradeportivo fue en Santos, que se había ido de fiesta con unos compañeros y respetando el protocolo del COVID-19. Pero eso es allá en Santos, eso no tiene nada que ver con la por eso. selección. No, bueno, a ver, yo creo que Peseiro todavía no conoce a los futbolistas, cosa que es Oh, llamativo, es pero si llamativo. él lleva meses estudiando a los futbolistas, oye, tú tienes que saber que Otero es una de tus piezas, que Sotelo es una de tus piezas fundamentales para sumar esta Pero ¿sabes selección. qué pasa, Ale? Que yo creo que Peseiro comete un grave error que es muy típico de muchos entrenadores, no de todos, de algunos. Yo quiero jugar 4-2-3-1, como él dijo, ¿no? 4-3-2-1, como Dudamel. cuatro La dos tres verdad, uno era el a viernes mí y hoy era cuatro tres tres. me marean con esas cosas. Sí. Y él lo decía antes de entrenar a los futbolistas. Eso es un error. Eso es un error. Ese sistema inicial, porque no es más que la foto inicial, es una zona de referencia para el futbolista. No te a ver, después la pelota se mueve y todos los futbolistas tienen que entrar en esa dinámica. Era lo que hablábamos el viernes pasado. Pero ese empeño, y por eso no quiero atribuírselo exclusivamente a Peseiro, de muchos entrenadores, es decir, yo juego a esto. No, ya va, ya va, ya va. Esto es una relación. Y la relación es una calle de dos vías. Lo que son los futbolistas y lo que tienes tú como idea. Y esto no es que el futbolista se acomode al entrenador o el entrenador al futbolista. No, no, los dos. Esto es una sinergia. Entonces, llega un momento que dices, sí, los debe haber visto por video muchísimo. No sé, te dicen que los vieron y después, si algo he aprendido yo en estos tiempos es que mucha gente te dice, yo veo partidos, lo que ven son los resúmenes. No sé, a ver, no estoy hablando de Peseiro, hablo de Pero otras. pero es que es algo que es inevitable. Es que es inevitable. Si tú eres Ale, si el yo te técnico de la dijera, selección, si yo si te eres el técnico contara, de la selección, si yo te contara de entrenadores que no ven los partidos porque tienen un equipo de video que les mira, pero corta. ponte que no vean los partidos, pero así sea porque vean los comentarios de la gente acerca de Sotelo que tiene que llamar la atención, por decirlo de alguna manera, que sea irresponsabilidad dejarte llevar, por supuesto, por los No, comentarios no, de no, la no. gente. Yo quiero que quede muy claro. Yo no sé si el señor Peseiro
ve o no lo ve en los partidos, no lo sé. Yo lo que estoy hablando es de entrenadores que yo sé de primera mano que no ven los partidos porque tienen a alguien que les hace, su equipo de video que les hace los Claro. cortes, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello. Esto lo sé de primera mano, como no es el caso de Peseiro, no lo puedo asegurar. Y yo quiero tocar el punto de Peseiro, Ale, porque hay algo que a mí me está fastidiando. Te soy muy sincero, yo no sé si a la gente que nos está escuchando, y es, a ver, yo entiendo que Peseiro es nuevo, que está recién llegado y que además no ha podido trabajar. Pero hay una defensa a ultranza en cuanto a, perdón, no, bueno, nos estamos defendiendo bien. No nos estamos defendiendo bien. Así como si Peseiro fuera una hermanita de la caridad, cuando no debe haber nadie tan profesional como el portugués, en cuanto a que él sabe que se equivoca en algunas cosas más. Hizo una autocrítica después del partido frente a Colombia extraordinaria, de una honestidad fabulosa. Sí. Pero sí me empieza a fastidiar, como que, a ver, somos todos con Peseiro, somos todos con Peseiro. No, Peseiro es un profesional y quiere hacer su trabajo de la mejor manera. Pero no sé si lo has notado tú o soy yo, que No, no, amigos me escriben. ha sido evidente, ha sido evidente. Yo creo que, como te digo, estos dos partidos uno podía decir, bueno, llegaron a Pero ser por la informalidad. los entre comillas amistosos de Peseiro, vamos a llamarlo de esta manera, duele porque son dos rivales a los que llamamos directos en lo que son las eliminatorias de Conmebol y haber perdido puntos, no haber sumado ni un punto en esta doble fecha, por supuesto duele, y dolerá más si en noviembre no se puede sumar tomando en cuenta los rivales con los que se va a disputar los partidos. Entonces, duele, pero ya en noviembre creo que esas excusas, por llamarlo de alguna manera, van a tener que acabar, se van a tener que acabar, porque ya tú, entre comillas, sabes lo que tienes. Tú tienes que estar todo este tiempo trabajando, buscando cómo trabajar. Tengo entendido que se va a quedar en Venezuela trabajando, sin embargo, evidentemente, pues ya noviembre es ya, y tampoco puede hacer ningún No, módulo. Lo pero además, máximo que puede hacer es ir a los partidos de la liga que van a comenzar ahorita. Es lo máximo que puede hacer y ver jugadores bueno, de allí. a ver si ve a futbolistas por ejemplo, de Exacto. Estudiantes de Caracas que están compitiendo en la Copa Libertadores, cosa Sí. que me pareció, a mí particularmente, me pareció una falta de respeto que no hubiese ninguno convocado. Porque Normalmente pido que sea uno. tienen mayor Ajá. competitividad que muchos otros. Fíjate que nos escribe Juanet87. Saludos desde Melbourne, Australia. No entiendo lo de Rosales, no lo pone por la derecha y lo saca para cambiar a Fletcher a la izquierda. También nos escribe, aquí está, a ver, R. Guanipa. Tienes que plantear el juego en base a los jugadores que tienen y al talento que hay. Apostar a un sistema de juego que no se puede adaptar a los jugadores es ridículo. Víctor Gómez T, que es desalentador el partido. Quique 2K5, si queremos ir al Mundial debemos ganar en casa. Es que hay un tema. Bueno, y quiero un gran abrazo a mi pana Magú, uno de esos músicos extraordinarios que tiene Venezuela, que además ha sacado un trabajo musical recientemente, está en YouTube con un video hermosísimo. Creo que es, a ver, Magú me va a corregir, es filmado en el estado Vargas. Magú, para los que no le conocen su faceta como músico, él independiente, Magú es guitarrista de Desorden Público, entonces para que sepan de qué clase de músico les estoy hablando, un gran abrazo a mi pana Magú. Un abrazo, gracias por conectarte. Sí, Magú es un fenómeno. Acá Kike dice algo que lo estábamos comentando, bueno, te lo comenté yo al principio de este live, dice, Rincón pasó sin pena ni gloria en estos dos partidos, y es algo que, como digo, el capitán Ignacio se espera un poco más, siempre de un Tomás Rincón, y si no tuvo buenos partidos, hay que decirlo, los capitanes no son intocables, hay que decirlo. No Mira, se vio, no marcó diferencia. Mira, a ver, Juan J. Moreno, saludos de Guanajuato, México, saludos. Podemos criticar a todo Peseiro, pero de verdad lo que fue algo de martes 14, mala suerte. Bueno, es una manera de verlo. Una de las cosas, Ale, que hemos mencionado es el tema de las sociedades, ¿no? Y aprovechar que saludamos a Magú, que es músico. Y en aspectos de la vida, cuando hablamos de colectivos, es decir, de una banda de música, de un equipo de fútbol, de cualquier tipo de actividad, de un equipo de baloncesto, esas sociedades, esas pequeñas sociedades son muy importantes y tienen que ser fomentadas. ¿Cómo se fomentan? A partir de un lenguaje en común.
si todos hablamos castellano. No, no, no se trata solamente de eso, sino de entenderte. Es decir, yo sé que si recibo la pelota, Alexandra va a picar al vacío. Eso ya lo desarrollamos de tal manera que no tenemos que estar pensándolo, ya forma parte de esa naturaleza propia de esas sociedades. Y lo que a mí me da la impresión en esta selección de estos dos últimos partidos es que no hay esas sociedades. No, Y, no hay. si, y cuando puedes desarrollarlas, insisto, si vemos hoy, cuando Peseiro hace los últimos cambios, que entra Fernando, Aristeguieta, y que hizo Bueno, al varios 88 entró Fernando, claro, ¿no? entra Fernando y después empieza a entrar Murillo, empiezas a ver que hay futbolistas que hablan ese mismo lenguaje. Incluso cuando tú ves y me van a corregir seguramente, porque y tienen razón, cuando tú ves una agrupación de jazz, que hay momentos de la improvisación, tú ves que incluso hay llamémoslo un orden, por decirlo de alguna manera. Y nosotros hoy no tuvimos ni improvisación y no tuvimos tampoco pequeñas sociedades. Hubo algo de orden, sí, pero con orden no se va solamente a... No se llega Vamos a decirlo de una manera coloquial, lo de las sociedades. Podemos llamarlo también una química, digamos. Hay jugadores o hay equipos en los que tú ves a los jugadores que solamente con mirarse ya se entienden. Entonces, yo creo que eso tampoco está pasando en la selección, ¿no? Esas sociedades de las que hablas y no se ve como que todos estén, no, pareciera que no están claros en lo que están buscando o en lo que quieren hacer. Ojo, no me refiero a que no están claros en que quieren ganar, sino lo que quieren buscar dentro de la cancha para poder justamente ganar. Fíjate que nos escribe Dancer Linares. Yo no puedo opinar de lo que dice Dancer porque yo formé parte de ese cuerpo técnico, entonces no puedo opinar. Que dice, qué ironía, Chita perdió los dos primeros partidos y la prensa le cayó encima. Peseiro ha perdido dos y esa misma prensa le pasa la mano por el hombro. Insisto, yo no quiero opinar, yo fui parte de ese proceso y debo... Pero yo sí puedo opinar. Ah, bueno, sí. Y todos los Y amigos sí, también. estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y estoy de acuerdo con ese comentario. Bueno, momentos totalmente diferentes, se manejaron las cosas de manera distinta, pero sí, a mí me sorprende mucho, Ignacio, lo que tú dices, ¿no? Parece una campaña política más bien con Peseiro, que ojo, no tengo nada en contra del entrenador, todo lo contrario, sé que no ha tenido tiempo de trabajar, sé No, que que ojalá definitivamente le vaya de la maravilla. pandemia, sí, la pandemia afectó al mundo entero, no solamente a la selección de Venezuela, también afectó a todas las selecciones en el caso de entrenamientos, jugadores que no llegaron, jugadores que dieron positivo en COVID, por lo menos el caso de Perú que lo estábamos leyendo ayer, hoy, que ya no iban a poder tener a dos de sus jugadores. Entonces, yo creo que, ok, estas 2 jornadas estuvieron bueno, pero ya está. A partir de noviembre hay que ver y tenemos que ver un cambio en la selección, porque si un técnico asume una selección, sabe lo que está asumiendo, porque al Sí. final sabes lo que estás asumiendo. Tú no vas a asumir una selección a lo loco, tú sabes lo que estás asumiendo. No contabas con una pandemia, perfecto, pero igual, sin pandemia, ¿qué tantos módulos hubiese podido hacer No, Peseiro? ninguno, Porque cuando lo están todos afuera. anunciaron y cuando eran las 2 primeras fechas de las eliminatorias. Entonces, Y estando con ¿qué pandemia, tanto? en medio de esta peste, Caracas y Estudiantes de Mérida, no voy a decir que si hubieran convocado a alguno de futbolistas de estos equipos hubiesen ganado, no. Pero Caracas y Estudiantes de Mérida, en medio de esta pandemia, jugaron Copa Libertadores, es decir, los podía haber visto. Aquí hay un mensaje muy interesante y después quiero, porque ya son las 2:30 y después ir terminando, porque hay una idea que quería explorar contigo, y bueno, con toda esta audiencia que amablemente se han conectado. Fran Alcorta nos dice, parece que fabricásemos jugadores habilidosos cada 15 días. Soteldo en el banco, los habilidosos siempre tienen que jugar. Ahí están las sociedades, Otero, Soteldo, Savarino, Machís. Usted tiene toda la razón, Fran, por lo menos desde mi punto de vista. Los habilidosos siempre a la cancha, porque el habilidoso no es el que hace 20 toques con la pelota y sombrerito, no. Es el que mejor sabe encontrar soluciones a las situaciones, a lo que se llama la emergencia, aquello que emerge. Y Claro, yo no es el creo que también juega lo mismo. bonito, no es el que juega bonito, sino el que es efectivo y realmente consigue los resultados. Y hablando de este resultado de hoy, a mí, como te digo, me duele porque a pesar del desastre que fue la Vinotinto, porque yo no puedo decir que la Vinotinto jugó bien, que propuso algo, que no lo puedo decir porque es imposible, todos lo vimos, a pesar de eso, hoy se podía ver, aunque sea sumado, porque Paraguay tampoco hizo mucho para conseguir estos 3 puntos con los que se están yendo a su casa. Paraguay en el primer tiempo, sí, los primeros 30 minutos estaban completamente en el área de Venezuela, pero en ese momento no aprovecharon las oportunidades y uno dijo, bueno, ya después no te puedo decir, no es que se niveló el partido, se niveló pero hacia abajo. Sí. De verdad,
era un partido aburrido. Era un partido Sí. en que uno decía, nadie propone nada. Como tú me comentaste en Twitter, pelotazo por un lado y pelotazo para el otro. Y ese no es el fútbol que realmente a uno le gusta ver, ¿no? Pero Pero es el creo fútbol de las eliminatorias. No hay que, yo entiendo que hay un tema de apego a lo nuestro, porque es lo nuestro, pero es el fútbol de las eliminatorias desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Brasil, a ver, a Brasil se le sigue emparentando con una cultura del juego bonito que dejó de existir en el año 90. Yo le pido a la gente que es menor que yo, bueno, que deben ser casi todos, que vayan a ver los videos del Mundial del 90 de Brasil. Más allá del partido contra Argentina, que es cierto que Brasil lo mata a pelotazos a Argentina, después con aquella genialidad de Maradona y la definición de Canilla gana Argentina, pero salvo ese partido ya Brasil no hay juego bonito, no existe. Brasil dejó eso, pero no por un tema de practicidad, porque en el fútbol no existe eso, sino simplemente ellos se han ido despegando de sus raíces por las razones que sean. Dancer Linares, creo que la culpa no fue toda de Nobel San Vicente, no puedo opinar. Quique 2K5, es que esa no puede ser justificación, ningún equipo ha podido trabajar por la pandemia. No, voy a corregir con todo el respeto a Quique. Bolivia trabajó 60 días. 60 días trabajó Bolivia. Por Sí, eso Bolivia. están como están con De hecho, Farías Sol. Bolivia fue uno, pero ya va, también porque tienen a muchísimos jugadores del torneo local con Ah, los que claro, podían claro. trabajar. En Claro, por cambio, eso están. Venezuela no tiene ni un jugador del torneo local. Por decir Venezuela, igual Argentina, Brasil, ¿cuántos jugadores del torneo local Bueno, tienen en como para Argentina poder hoy trabajar? salieron titulares, tres. Bueno, lo que pasa es que uno ya lo acaban de vender, que es a Martínez Cuarta, pero hasta hace 5 días era futbolista de River Plate. Lateral derecho Montiel de River Plate, el arquero de River Plate. Eh, a ver, River Plate viene jugando Copa Libertadores. Claro. También son futbolistas, a ver, no vas a llevar futbolistas de equipos que todavía no han jugado. Lo que quería dejar, Ale, como última discusión, y saludos también a Fabianita Z, que siempre nos habla bien de Soteldo y tiene toda la razón. Eh, yo, a ver, nos anularon un gol bien anulado y Sí. se falló un penal lastimosamente. Te pregunto, y quiero saber tu opinión y quizás ya para ir terminando también la de la gente. Si hubiésemos ganado 2-1, porque el gol no lo hubiesen anulado y el penal lo hubiese convertido en Ángel Herrera, ¿les cambiaba la percepción de la No, selección? para nada. Para nada. Y era algo que cuando llega el momento del penal, que además fue el minuto que 94, el 90 más 4, el 90 más 5, yo, Sí. yo dije, bueno, el empate, Venezuela va a sumar aunque sea un punto, fue lo que pensé, ¿no? Y dije, pero igual, cuando hablo con Ignacio, mi percepción no cambia, porque no me gustó lo que vi nuevamente de la selección, ¿no? No siento que son un montón de 23 jugadores, 25 jugadores, 20 jugadores a los que convocaron por primera vez a una selección. Es como que ellos de verdad no se conocen, ellos nunca jugaron juntos, ellos llegaron y dijeron, bueno, dinos dónde nos paramos y qué hacemos. Entonces, a mí de verdad no me gustó lo que mostró la selección, no me gustaron los cambios de Peseiro ni el momento en que los hizo. Y bueno, creo que aquí tenemos que ser críticos, ¿no? Porque nosotros no estamos acá para decir, bueno, pero la próxima vez, pero sí se puede, porque no, nosotros somos periodistas y tenemos que analizar lo que es el partido y lo que hacen los jugadores en la cancha. Entonces, Y porque un gol es producto muchas veces de alguna circunstancia en particular, a veces de un momento aislado, no sé. A ver, yo vi a Argentina-Bolivia, perdón, Bolivia-Argentina. Bolivia al principio estaba mucho más cómodo en la cancha, consiguió un gol y Bolivia permitió que Argentina creciera. No fue que Argentina tuvo una reacción, digamos, futbolística, que después sí, a partir de que el rival baja los brazos y Argentina empieza a encontrar eso, reacciona. Pero hay una serie de condicionantes que pueden afectar en un resultado. Y a mí me da la sensación de que incluso si ganábamos 2-1, nos iba a quedar la alegría del triunfo. Nos iba a quedar porque obviamente, insisto, hay un apego a lo nuestro. Pero el equipo había, mi análisis iba a ser, mi análisis o mi reflexión iba a ser lo mismo, que estamos jugando muy mal con futbolistas que juegan muy bien al fútbol. Y eso es muy difícil, jugar y mal con futbolistas que juegan bien. lo que hubiese sido importante de sumar en esta jornada, Ignacio, es también la parte psicológica de los jugadores. Te lo digo porque cuando marcan el gol, que bueno, que después se anula, ¿tuviste cómo celebraron ese gol, Ignacio? ¿Tuviste la euforia? O sea, fue algo así como cuando sientes un alivio. Eso era lo que Sí, sentían esos un jugadores en ese destape, momento. ¿no? Pero les anulan el gol y bueno, ahí nuevamente, ¿no? Te Pero vienes fíjate que les abajo anulan el gol y yo creo que ahí la selección intentó seguir creciendo por un tema de amor propio y ahí sí apareció ese amor propio típico del competidor, es decir, del deportista profesional, es que que lo aun que te cuando dije, te...
los últimos 25 minutos me parecía que por lo menos, bien o mal, estaban intentando, estaban tratando de buscar, pero bueno, no lo hacían de la manera correcta y por eso no podían llegar los goles. Fíjate que Fran Alcorta nos recuerda la jugada del gol anulado como una jugada preparada. Y ahí está, algo se entrenó, claro que se entrenó algo. Es que, por eso a mí, con todo el respeto, es cierto que los tiempos no son los ideales para Peseiro, pero hay que atreverse a hacer algo y por lo menos cambios más tempranos. Yo por lo menos en Twitter comenté, ¿no? Que a pesar de que habían anulado el gol, qué buena jugada y se notaba que era una Sí, jugada, muy bien. se notaba, pero muy bien elaborada. Bueno, Ale, para ir despidiendo, a ver, ¿cuál es tu conclusión? Porque, insisto, yo estoy en Madrid 2:40 de la mañana y a mí me pasa que yo no me quedo dormido inmediatamente, sino que me va a costar una hora y a los Bueno, 43 pega. yo tengo la sensación de estar viendo o haber visto, por lo menos en estos dos partidos, no quiero ser tan dura, ¿no? Y pensar que las cosas no van a mejorar, porque bueno, esperemos que sí mejoren para lo que va a ser la próxima doble fecha, pero yo en estos dos partidos sentí que estaba viendo a la Vinotinto de hace muchos años. A Sí. esa Vinotinto que tú veías en la cancha y estaban todo el tiempo jugando hacia atrás, cuidándose, tratando de que no le hicieran muchos goles. A esa es la Vinotinto que yo vi en estos días. Y me duele porque uno ha visto a esos mismos jugadores en otros momentos y uno sabe que eso no es lo que tienen para ofrecer esos jugadores. Entonces, yo creo que bueno, que de aquí ellos deben, si nosotros nos sentimos así, ellos se sienten 10.000 veces más destruidos que uno. Obviamente, eso es algo que a lo mejor no entendemos o no sabemos, ¿no? Para nosotros es un poco más sencillo, digamos, pararnos aquí, analizar el juego y decir pero en la cancha o lo que se sufre, lo que se suda la camiseta, pues cada uno vive su propio duelo, digámoslo de alguna manera. Entonces yo creo que de lo que fue esta doble fecha, va a haber mucha, bueno, esperemos que haya mucha autocrítica, por lo menos como ya lo comentabas, del seleccionador nacional la hay, y eso es importante, no hay soberbia, no hay excusas, y si él sigue por ese camino de la autocrítica y trata de buscar, pero no hay tiempo, Ignacio, así que tiene que buscar la manera de revertir esto ya, porque se viene en nada la otra doble fecha y bueno, y tiene que ya pensar en que va a pasar todo lo mismo que pasó en esta doble fecha con respecto a lo que es la pandemia y los obstáculos que va a tener con algunos jugadores. Mi última reflexión va acerca de que incluso es una autocrítica que debo ser propio, porque yo en este live he hablado de que asumir riesgos. Y la verdad, el riesgo, yo quisiera dejar una idea que cada quien la interpretará como quiera. Es una idea que me la ha hecho reflexionar algún amigo entrenador, que siempre me dice, ¿qué es más riesgoso? ¿Estar cerca de tu arco o estar lejos de tu arco? Si estoy lejos de mi arco, el rival está también mucho más lejos. Entonces yo creo que lo que hay que asumir son conductas mucho más propositivas, mucho más proactivas para intentar buscar el resultado. Es muy difícil ganar al fútbol cuando generas poco. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero el fútbol te entrega 1000 posibilidades y eso es lo rico de esta actividad. Ahora, si yo tengo futbolistas que son capaces de generar, de llegar al arco rival, de que el rival no tenga la pelota, pero no porque yo me la estoy pasando, sino porque yo estoy construyendo. Y quizás sea el momento de atreverse a algo más. Y yo no estoy diciendo que defenderse o atacar uno es mejor que el otro. No, yo estoy hablando de que el fútbol es uno solo. Si yo tengo la pelota, estoy jugando. Y cuando no tengo la pelota, tengo que jugar. Entonces mi reflexión es, quizás haya que atreverse a ver el fútbol de una manera un poquito distinta, sobre todo porque Venezuela no tiene un historial de llegar a los mundiales. Entonces, si no tenemos ese historial, ¿por qué no atrevernos a hacer algo distinto a lo que ya veníamos haciendo? Entonces, me gustaría, quizás no es una reflexión, sino más bien es un anhelo bastante cercano a la utopía, lo mío. Otra cosa que también ha afectado también y que por eso uno ve que el público en general se siente tan devastado, es que se vendió mucho humo, Ignacio. Se vendió algo que no era real, por lo menos a corto plazo. ¿Desde cuándo se está vendiendo que Venezuela va a ir al Mundial? Porque va al Mundial. No puedes vender algo que cuando está en pleno proceso. No puedes decir, como decía el anterior director técnico, que Venezuela es de talla mundial cuando no ha ido a un Mundial. No tenemos jugadores en la élite. Nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela. Tenemos jugadores en ligas importantes, sí, pero no tenemos jugadores élite. Yo cometí ese mismo error, pero lo cometí yo personalmente
cuando estábamos en el ciclo con Noel. A mí me preguntaban y yo decía, sí, vamos a ir. Era más un convencimiento que otra cosa. Lo que pasa es que cuando estás adentro, oye, si no te lo crees tú, estamos Bueno, mal. claro, claro. Estamos mal. Si no se lo cree el técnico, estamos mal. Pero no hay que, o sea, no hay que venderlo como algo 100% seguro, y menos cuando está comenzando un proceso. Entonces, si nosotros somos un poquito más conscientes y vemos lo que es este comienzo de este proceso y de verdad se le quiere dar continuidad a este proceso porque se ve que hay cambios, tenemos que pensar en que es muy probable que no sea este el mundial. Ojalá lo sea, ojalá de verdad las cosas se den, porque a veces hay esas noches en las que todo se da y otras en las que no se da nada. Tú bien lo sabes que eso es así, pero ojalá que de verdad pudiéramos, pero no lo veo tan claro, Ignacio. Yo no veo tan claro que Venezuela en esta oportunidad, y más allá de lo que son los jugadores, más allá del técnico, la federación, las estructuras, todo viene de allí, Bueno, Ignacio. Todo el parte tema de país es muy allí. difícil. Es muy difícil, es muy Sin difícil. embargo, sin embargo, es fútbol, es fútbol. Claro, La por eso pelota digo, cualquier entra un cosa puede día, pasar. la pelota entra un día y Claro, todo te cambia sin mayor explicación que esa que esto es fútbol. Y eso vamos a quizás es ver, lo que nos gusta tanto, que no hay una lógica. vamos a ver si, Pero y, ojalá, si ojalá cosas, cambien cosas. sí, y ver si, bueno, si la federación deja trabajar al técnico es que, bueno, hay que ver cómo funcionan las cosas y cómo funcionan también alrededor de lo que es esta pandemia, que bueno, que tiene al mundo un poco trastocado y que no pueden ser las cosas normales como lo esperábamos tampoco. Nos tocan Chile y Brasil en la próxima fecha. Nosotros, por supuesto, estaremos además haciendo previas. Ya quedó claro que a mí el madrugonazo ya no me importa. No hay manera de que te vayas a dormir antes, ¿sí? No, no hay Sí. manera, no hay manera. Así que un ratito más no pasa nada. No, no, y además que el vecino me tocó la puerta de un grito que pegué de bronca, así que ya que se No. acostumbre. Sí. Bueno, pero La perra no se levantó, pero el vecino me tocó la puerta así como, tienes toda la razón, disculpa. Pero bueno, nos pero bueno, reencontramos pronto, que gracias a seguro. todos los que se conectaron, de verdad que gracias por el esfuerzo y estaremos, bueno, anunciando todos nuestros próximos planes aquí por estas vías, por nuestras redes sociales. Seguro, Ignacio. Buenas noches, que descanses. Un beso Chao grande, para todos. saludos por la casa y bueno, a todos, ánimo, hay que seguir. Así es.